Taller número 2, prueba de hipótesis por Viviana Galvis Buenaventura para el docente Héctor Bejarano de Estadística 2 de la Universidad Militar Nueva Granada. ¿Qué se entiende por hipótesis y qué por prueba de hipótesis? Entonces, las hipótesis es el enunciado de una afirmación que se tiene que poner en tela de juicio, por decirlo así, en investigación. Existen 4 tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, que existen para las correlaciones en comparación causales predictivas con el símbolo H y H1. Las hipótesis nulas son las que refutan o niegan las hipótesis de investigación y su símbolo es H0. Las hipótesis alternativas, que son las hipótesis de la investigación y nula, procedimiento a la explicación de diferente con el símbolo es HA, y la hipótesis estadística, que son las hipótesis con el establecimiento de los términos estadísticos como enfermedades, crecimiento económico. Tenemos también que la prueba de hipótesis consiste en aplicar técnicas estadísticas que permitan aceptar o rechazar dicha hipótesis. Este procedimiento se conoce como contraste de hipótesis, y tenemos que en esta gráfica la zona de aceptación para la afirmación de la hipótesis sería esta parte de acá. ¿Qué pasos se siguen para demostrar una hipótesis? El primero es plantear la hipótesis. El segundo es establecer un nivel de significancia, de rechazo o de aceptación de la hipótesis. De allí se establecen los tipos de errores con la región de recepción de aceptación o rechazo de la hipótesis. Tenemos también en el tercer paso la selección del valor estadístico de la prueba a aplicar y establecer una regla de decisión para que al final pues podamos tomar una decisión o una conclusión de la hipótesis. ¿Qué errores estadísticos se pueden presentar en la prueba de la hipótesis? Existen 2 tipos de errores: el tipo 1 o error alfa, que se concluye que hay diferencias cuando realmente no las hay, y también cuando se detecta significancia en la estadística cuando la prueba de la hipótesis es inferior al 0.05 y se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Y los errores también de tipo 2 o error beta, que habla sobre los resultados no significativos cuando la prueba es superior a 0.05 y se concluye que no hay diferencias cuando realmente sí hay las diferencias y se acepta la hipótesis nula cuando la realidad es falsa. Tenemos acá una gráfica donde se discrimina la región de aceptación o rechazo de la hipótesis, y encontramos también las condiciones en las que es posible cometer el error de tipo 1 y tipo 2 según la decisión cuando la hipótesis es nula, si es verdadera, que es correcta, si es falsa, cuando se ocurre un error tipo beta, y cuando el total del error del tipo alfa recae en el nivel de significancia, o cuando es falsa, cuando la potencia de la prueba es correcta o es menor a beta. ¿Qué pruebas se hacen en relación a una medida de 2 porciones de poblaciones? Encontramos las pruebas con muestras grandes, donde se define la hipótesis si es nula o alternativa, se hace la selección del nivel de significancia y definición del valor crítico, luego hacemos la identificar el estadístico de prueba, el valor de la prueba, y encontramos la formulación de la regla de decisión, si es aceptación o rechazo de esta hipótesis. Encontramos también que existen hipótesis de manera bilateral, unilateral a la derecha o unilateral a la izquierda, donde encontramos pues ese tipo de hipótesis para muestras pequeñas poblacionales. ¿Cómo distinguir los conceptos de intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis? Los intervalos de confianza son bilaterales y unilaterales, hablan de una amplitud del intervalo de confianza cuando es un límite superior o un límite inferior. Cuando los factores que afectan la amplitud hablan de un tamaño muestral de error estándar, una desviación estándar, donde habla la variabilidad de la población o la amplitud del intervalo de confianza, y el nivel de confianza, donde es alto el nivel de confianza, alta la amplitud, baja la precisión, baja la confianza, baja la amplitud y sube la precisión. Encontramos también los tipos de fórmulas para las medidas cuando son datos inferiores a 30, superiores a 30, y la diferencia de medidas con la estimación de intervalos de confianza y el estadístico de prueba de hipótesis. Y cuando hablamos entonces de la prueba de la hipótesis, es que hablamos de la relación entre el intervalo y la confianza cuando el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis nos conducen a las mismas conclusiones, cuando la información que entrega cada uno es de alguna manera diferente.
cuando el intervalo de confianza suministra un rango de valores razonables para el parámetro y nos dice algo sobre la incertidumbre en la estimación puntual. Cuando la prueba de la hipótesis nos ayuda a decidir si el valor propuesto a la medida es posiblemente correcto y proporciona un valor de la prueba específico. ¿Qué pruebas de hipótesis se utilizan para datos cuantitativos? Bueno, bien sabemos que existen los tipos de hipótesis bilateral, cuando inicia una diferencia entre ambas hipótesis, cuando no indica la dirección de la diferencia, unilateral cuando la indica la dirección, y una prueba de hipótesis que consiste en rechazar o no la hipótesis nula a un nivel de error conocido aceptado llamado nivel de significancia alfa. Bajo esta premisa, pues tenemos dos tipos de estimación, la puntual y la de puntual y por intervalo, y establecemos que la variable cuantitativa se divide por un grupo de estadística de prueba media con una fórmula que aquí la obtenemos cuando la hipótesis nula, entonces obtenemos acá esta fórmula, y cuando es por dos grupos, entonces hacemos una diferencia de medidas y establecemos la fórmula correspondiente. ¿Qué tipo de pruebas de hipótesis se utilizan para datos cualitativos? La más común es la del chi cuadrado, donde tiene que establecerse estas cuatro características, que es observar que el cálculo nunca puede ser negativo porque la diferencia está elevada al cuadrado. Existe una familia de distribuciones de chi cuadrado, es decir, existe una distribución para 1 grado de libertad y 2 grados de libertad, etc. El número de grados de libertad está determinado por K-1, donde K es el número de categorías. En consecuencia, la forma de distribución del chi cuadrado no depende del tamaño de la muestra, y la distribución del chi cuadrado tiene como sesgo positivo. Sin embargo, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución empieza a aproximarse a una distribución normal. Tenemos también acá una gráfica donde nos representa el valor crítico, donde establece pues también la prueba para este tipo de hipótesis cualitativas. Y de la misma manera se divide en un grupo por porciones, donde aplica una diferencia, por dos grupos por diferencia de porciones, donde aplica otra fórmula. Existen también otras fórmulas donde encontramos la prueba de hipótesis para pruebas pequeñas, donde de manera cuantitativa se extraen estas fórmulas y de manera cualitativa estas fórmulas. Y tenemos también la tabla T-Student empleada para una prueba de hipótesis para muestras pequeñas. Muchísimas gracias.